tardes, bienvenidos una vez más a Crónica Universitaria. Mi nombre es Silvia Leal. Los invito a que se queden con nosotros y que no se pierdan ni un momento de este programa, ya que vamos a contar con la presencia de una investigadora muy importante para nuestra máxima casa de estudios. Ella es la doctora Edilia de la Rosa Manzano, quien es también profesora en el Instituto de Ecología Aplicada y nos va a estar platicando todo acerca de su experiencia también como docente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y todos sus aportes de investigación. Vamos a darle la bienvenida. Doctora, bienvenida a Crónica Universitaria. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Platíquenos cómo se encuentra el día de hoy. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, muchas gracias antes que nada por la invitación para participar y sobre todo para dar a conocer las actividades de investigación que realizamos pues en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Claro que sí, doctora, y allá quienes nos están viendo en casita vamos a platicarles de usted pues para que conozcan sus líneas de investigación y para que la conozcan a usted. La doctora Edilia de la Rosa Manzano es bióloga de profesión, maestra en ciencias y doctora en ciencias biológicas. Es investigadora y profesora de tiempo completo de nuestra universidad, impartiendo clases a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y en posgrado en el Instituto de Ecología Aplicada. Entre sus distinciones destaca que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y que cuenta con el nombramiento de profesor con perfil deseable. Pertenece al Cuerpo Académico de Ecología y Conservación de los Recursos Naturales en el nivel de consolidación. Ha dirigido diversos proyectos de investigación, siendo uno de ellos sobre la diversidad de las epífitas en la Reserva de la Biosfera del Cielo, el cual fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La doctora Edilia ha contribuido al conocimiento de las epífitas mediante la publicación de artículos científicos, capítulos de libros y artículos de divulgación científica. Actualmente investiga la propagación y conservación de especies de orquídeas epífitas de la Reserva de la Biosfera del Cielo que se encuentran amenazadas o que están en peligro de extinción para contribuir a la conservación de estas plantas, teniendo como líneas de investigación respuestas fisiológicas de las plantas ante el estrés abiótico y la variación ambiental, y otra línea de investigación, distribución y conservación de las plantas con énfasis en las epífitas. Con esta presentación, doctora, ahora sí vamos a dar comienzo a esta entrevista y para empezar nos gustaría que nos platicara cuáles son las materias que imparte actualmente. Sí, mira, doy clases en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y ahí imparto las materias de Biología y Botánica General, pero también doy clases en el posgrado del Instituto de Ecología Aplicada, en donde doy materias como Fisiología Ecológica y Manejo de Recursos Naturales. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora, ¿puede hablarnos acerca de los trabajos que realizan el Cuerpo Académico de Ecología y Conservación de los Recursos Naturales, que hace un momento en su presentación por ahí escuchábamos de este cuerpo académico? Bueno, el cuerpo está integrado por 5 profesores, investigadores, todos del Instituto de Ecología Aplicada, en donde realizamos proyectos, actividades relacionados con la ecología en general, también con la conservación de las especies, pues principalmente del estado de Tamaulipas. Claro, muchas gracias. Es bonito saber, bueno, cuántas personas y bueno, qué hacen, porque uno escucha el título y no nos imaginamos sí, como para dónde van. Doctora, ¿qué son las plantas epífitas? Bien, mira, las epífitas son todas aquellas plantas que nosotros vemos creciendo sobre los árboles. Por ejemplo, yo creo que una de las más comunes o fáciles de identificar sería el paisle o el heno, que esta pertenece a la familia de las bromeliáceas. Ahí también está la piña, aunque la piña no es una epífita, pero forma ese grupo. Entonces, este es un ejemplo. Una de las características de las epífitas es que solamente utilizan a los árboles como un hospedero, porque luego también es fácil confundir a veces las epífitas con las parásitas, ¿no? Que también son plantas que crecen sobre los árboles, pero a diferencia de estas sí extraen alimentos de los árboles y las epífitas no, únicamente están utilizando las ramas o los troncos como un sostén. Entonces así se define, o eso es el grupo de las epífitas. Muchas gracias. Nos habla de estas y nos mencionó algunas, pero nos gustaría conocer cuáles son las plantas con las que usted principalmente trabaja. Bueno, pues ahora sí que se puede decir en el tipo de las epífitas. Ajá. Sí, principalmente trabajo con orquídeas. Ya tengo pues alrededor de 10 años desde que estaba haciendo el doctorado trabajando con estas plantas, de ambientes un poco contrastantes a lo que estoy haciendo ahora. Estaba trabajando en las selvas secas de la península de Yucatán y ya después del doctorado pues empecé a trabajar en un proyecto aquí en la Reserva de la Biosfera del Cielo,
en donde el grupo principal son las orquídeas, pero también este otro grupo de las bromelias. Entonces son los dos grupos principales con los que actualmente trabajo. Bueno, yo creo que a aquellos que han tenido la fortuna de visitar la reserva del cielo y que nos ha tocado por ahí que algún guía nos diga, mire, esa es una orquídea, bueno, son realmente muy bonitas. Sí. Qué bueno que tenga la oportunidad, bueno, de trabajar con estas plantas. ¿Puede comentarnos acerca de la reproducción de estas plantas, doctora? Sí, claro. Bueno, las plantas epífitas se reproducen principalmente de manera sexual y asexual. Esto es, pues producen sus flores y aquí pues producen también lo que son el polen. Pues viaja a través o con la ayuda de los polinizadores a otras flores. Ocurre lo que es la fecundación y se producen lo que son los frutos. Una vez que este fruto madura, pues libera lo que son las semillas y estas pues se dispersan con la ayuda del viento. Las semillas de las orquídeas, por ejemplo, son muy diminutas, muy pequeñas, llegan a medir menos de 1 milímetro y un fruto produce millones de semillas. Entonces, bueno, producen muchísimas, pero solamente algunas pues logran germinar y logran finalmente establecerse. Y la otra forma es mediante la forma asexual, en donde, por ejemplo, las bromelias o las orquídeas producen nuevos vástagos o retoños, que también les conocemos, y de esa forma pues van manteniéndose la población. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. Hasta aquí ya nos dio a conocer bastante sobre el tema, bueno, de las epífitas. Es momento de irnos a nuestro primer corte, pero al regresar vamos a seguir tocando pues más temas acerca de sus líneas de investigación, así que invitamos a la audiencia que se quede aquí en Crónica Universitaria. Sí. Mujer, nada me has dado. Nada me has dado, y para ti mi vida deshoja su rosal de desconsuelo, porque ves estas cosas que yo miro, las mismas tierras y los mismos cielos, porque la red de nervios y de venas que sostiene tu ser y tu belleza se debe estremecer al beso puro del sol, del mismo sol que a mí me besa. Mujer, nada me has dado, y sin embargo, a través de tu ser siento las cosas. Estoy alegre de mirar la tierra, que en tu corazón tiembla y reposa. Ya estamos regresando de corte aquí a Crónica Universitaria y les recuerdo que estamos en entrevista con la doctora Edilia. Doctora Edilia, vamos a continuar con esta entrevista y ahora, de acuerdo con su línea de investigación que hace un momento les mencioné, titulada Respuestas fisiológicas de las plantas ante el estrés abiótico y la variación ambiental, ¿nos puede mencionar qué es el estrés abiótico? Sí, claro, mira, un estrés es un cambio. Y en este caso estamos hablando de un cambio negativo, un cambio que impacta negativamente en las plantas. Existen diferentes formas en las que las plantas pueden expresar o manifestar ese cambio. Por ejemplo, cuando hay una falta de agua, pues las plantas se estresan y entonces van a expresar cambios fisiológicos que nosotros vamos a interpretar como un estrés. Y el estrés abiótico pues está dado por los factores abióticos, aquellos que no tienen vida, como puede ser la temperatura, el agua, los nutrientes, la salinidad, todos estos ejercen o pueden ejercer un estrés en las plantas. Estrés, lo que se viene llamando estrés abiótico. Ajá. Muchas gracias. ¿Qué son las respuestas fisiológicas y cómo las expresan las plantas? Ajá, bueno, como ahorita te mencionaba acerca de cómo la falta de algún elemento que esté causando algún estrés y eso puede cambiar, puede hacer que la planta exprese cambios fisiológicos. Uno de los ejemplos puede ser una disminución en la fotosíntesis. Cuando le falta el agua a la planta, pues esta se puede expresar fisiológicamente de esa manera y pues trae consecuencias, por ejemplo, el que no crezca o la falta de productividad, la disminución en la productividad de esa planta. Y hay una serie de señales que la planta va teniendo y que va expresando desde el punto de vista fisiológico,
como el cierre de los estomas, como la falta o la disminución en la captura del CO2. Entonces todo esto se va manifestando fisiológicamente en las plantas. Me imagino que hasta se va debilitando la Sí, misma cuando planta. llega a ser ya muy crónico el estrés, la fisiología pues va también disminuyendo, la respuesta fisiológica. ¿Cuánto tiempo más o menos es el que se llevaría la planta en que se secara por completo a través de un estrés abiótico? Ajá, pues esto va a depender mucho ahora sí que de la especie. De la especie. Existen especies que pueden ser tolerantes a la falta de agua. Por ejemplo, si tenemos una planta suculenta que tenga tejidos u hojas gruesas, esto tiene pues mayor capacidad de almacenamiento de agua y eso le va a permitir tolerar la falta de agua, sobrevivir más tiempo. Que aquellas, por ejemplo, si hablamos de plantas que viven en ambientes muy húmedos, entonces una disminución de sus niveles de agua óptimos pues va a desencadenar toda esta serie de respuestas y fácilmente puede ser afectada por esa disminución de agua. Claro, doctora, muchas gracias. ¿Pudiera mencionarnos cuáles son algunas de las alteraciones fenotípicas que presentan las plantas como respuesta a una alteración en el medio ambiente? Ajá. Sí, las plantas pues ahora sí que depende de esta alteración, pero generalmente el estrés puede manifestarse en la disminución, por ejemplo, de la fotosíntesis, puede manifestarse también en la disminución en cuanto al crecimiento, en la producción de semillas, en la producción, bueno, de flores también, que todo esto expresa como que la planta no está en su ambiente óptimo y esas son características fenotípicas que la planta expresa. Muy bien, doctora. Antes de corte nos comentó, bueno, estuvimos platicando sobre las plantas epífitas, nos platicó ahí algunas de sus tipos y en las cuales usted pues trabaja, ¿verdad?, con ellas. Pero ahora queremos que nos hable más sobre su línea de investigación llamada Distribución y Conservación de las Plantas, con énfasis en las epífitas. Como usted como especialista en estas plantas, ¿cómo promueve la conservación de ellas? Sí, bueno, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos, cuáles son las especies con las que contamos, en este caso el proyecto que acabamos de concluir, que habla sobre la diversidad de las epífitas. Y una vez que ya tenemos cuáles son las especies, en qué estatus están, estatus de conservación, ahora qué es lo que podemos hacer para conservar. Y es justamente lo que vamos a iniciar para trabajar con aquellas especies que están en alguna categoría de protección. Entonces vamos a diseñar estas estrategias para conservar principalmente a las orquídeas, que son que tenemos algunas especies que están en esta categoría de protección y vamos a trabajar con ellas. Doctora, nos gustaría saber también, hace un momento, bueno, yo mencionaba que los que han tenido la fortuna de ir a la Reserva del Cielo, pues a lo mejor ahí las han visto y están muy bonitas. Y en Tamaulipas, ¿cuál es su principal ubicación? ¿Solamente ahí o hay otras áreas donde se pudieran encontrar estas plantas? Sí. Sí, tenemos en diversos sitios. Tenemos también en la Sierra de Tamaulipas, que también es un área natural protegida. Ahí también tenemos tenemos reportes de tanto de orquídeas como de bromelias, cactáceas, epífitas también, otros grupos. También ahorita recientemente estamos trabajando en las selvas secas de Aldama, en San Carlos, en San Nicolás, aunque toda esta región, sobre todo San Nicolás, San Carlos, que son más áridas, tenemos menos especies, pero aquí hay algo bien interesante, que estamos trabajando con una especie que, según los últimos reportes, pues ha ido disminuyendo sus poblaciones. De hecho, en el 2016 estaba reportada para varios estados en México, y a partir del 2021, año pasado, solamente para Tamaulipas. Entonces empezamos a buscar esas poblaciones que estaban reportadas para acá, para San Carlos, San Nicolás, si las encontramos, tenemos ya el registro, el estudio, pero sí, desafortunadamente hay pocos individuos, es una bromelia, y bueno, seguimos trabajando para conocer un poco más sobre la ecología y también qué podemos hacer para conservar esta especie. Pero sí tenemos varios sitios. Bueno, es bueno saberlo y bueno, ustedes que trabajan en la conservación, nosotros también sumarnos a esa conservación. Sí.
Pero para esto, platíquenos por qué es importante su prevención, qué papel cumplen las plantas epífitas en este medio. Sí, mira, algo muy interesante que a veces desconocemos es precisamente para qué están, ¿no? ¿Por qué están esas plantas o esas especies? Y las epífitas cumplen diferentes funciones ecológicas. Por ejemplo, participan dentro del ciclo de nutrimentos en los bosques tropicales. En algunos reportes se llega a estimar que cerca del 50% de la biomasa de un bosque tropical en Costa Rica proviene de las epífitas. Tenemos árboles cubiertos completamente de epífitas y eso representa una gran cantidad de biomasa. También participan en el ciclo del agua, capturan, absorben, funcionan como esponjas que absorben el agua y pues eso evita, ¿no?, que se pierda esa agua cuando llega a llover. También son importantes porque funcionan como un refugio o como el hábitat para otras especies, para animales. Claro. Por ejemplo, en algunas bromelias se llegan a cumplir los ciclos de reproducción de algunos animales, como ranas, como insectos, diferentes tipos de especies. También para murciélagos últimamente se ha encontrado que también son el refugio algunas aráceas para murciélagos. Entonces tienen diferentes funciones, múltiples funciones, y bueno, ahí radica la importancia de estas plantas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Hasta aquí ya hemos aprendido bastante y es importante conocer todos esos detalles para uno comprometerse pues a cuidar nuestro medio ambiente, cuidar las áreas que están dentro de nuestro medio ambiente también. Sí. Bueno, doctora, hasta aquí ya también es momento de irnos a nuestro segundo corte. Hemos aprendido mucho, pero al regresar vamos a aprender más porque ahí vienen otros proyectitos de los cuales le vamos a estar preguntando y que nos platique acerca de ellos. Quédese con nosotros que ya volvemos aquí a Crónica Universitaria. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. ¿Sabías que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación? La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Ya estamos volviendo a Crónica Universitaria. Les recuerdo que nosotros transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora, estamos listos para continuar con esta entrevista. Ahora nos gustaría que nos hablara del proyecto de investigación titulado Impacto del cambio climático en epífitas vasculares bajo estatus en el estado de Tamaulipas, México. ¿A qué se refiere con vascular, doctora? Sí, mira, es que dentro del grupo de las epífitas tenemos dos grupos considerando el sistema vascular. El sistema vascular es por donde se transportan las sustancias que necesita la planta, como agua, como nutrimentos. Entonces, nosotros estudiamos las que sí tienen ese sistema vascular y ahora sí que hicimos a un lado, por ahora no estudiamos las que no tienen el sistema vascular. Y un ejemplo de estas son los musgos o las briofitas, estas que vemos luego creciendo en la orilla de ríos, en la orilla de cuerpos de agua, cubriendo rocas. Esas son las plantas no vasculares, que no tienen un sistema vascular, un sistema de conducción tan desarrollado como las otras plantas, que son las plantas vasculares. Muy bien, muchas gracias, doctora, gracias por la explicación. Ante el impacto del cambio climático, ¿qué alteración fenotípica presentan las plantas? Bueno, sí, por ejemplo, nosotros hemos encontrado en un estudio que hicimos sobre las respuestas fisiológicas de 2 especies de orquídeas, hemos encontrado que una especie es tolerante a la falta de agua. Esta es capaz de conservar su estatus hídrico a pesar de una disminución.
Esa es una expresión fenotípica ante esta simulación que nosotros hicimos del cambio climático referente exclusivamente a la falta de agua. Y por otro lado, la comparamos con otra especie también de orquídea, en donde sí es afectada. Esta, en cuanto le impusimos una falta de agua, empezó a disminuir todas sus actividades fisiológicas, fotosíntesis, conservación de agua, disipación de calor, entre otras características, pero en general vemos una disminución. Entonces las especies responden de manera diferente y lo que queremos conocer es precisamente como cuáles son las tolerantes, cuáles son las que son más sensibles a esos cambios. Claro, ¿se pudiera dar que estas dos especies pueden estar en el mismo lugar y a pesar tienen diferentes cualidades? Sí, de hecho, en el bosque mesófilo convergen las dos especies, pero la que es más tolerante tiene también la capacidad de colonizar o de estar en otros sitios, como es la selva baja caducifolia, que es un sitio más seco en comparación con el bosque mesófilo, y de hecho tiene un rango de distribución mucho más amplio. Entonces, eso está asociado precisamente a estas características fisiológicas que le permiten estar ahí. Muy bien, gracias, doctora. Ahora pasando a otro proyecto de investigación que está, bueno, por ahí leímos que está por arrancar, titulado Conservación de la diversidad de orquídeas epífitas a través de la participación comunitaria de la Reserva de la Biosfera El Cielo. ¿Nos puede hablar acerca de lo que se hará en este proyecto como un adelanto, doctora? Sí, por supuesto. Mira, este es un proyecto que está financiado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde pues participan diferentes investigadores de la universidad, pero también de otras universidades como la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma del Estado de Morelos y pues alumnos. Aquí participa una alumna que está haciendo su doctorado, Julieta Hernández, y lo que vamos a hacer son diferentes actividades para contribuir a la conservación de las especies. Actividades tanto en el laboratorio, principalmente de germinación in vitro, de aquellas especies que están en la NOM 059. En la Reserva de la Biosfera del Cielo tenemos especies que están amenazadas, que están en peligro de extinción y que están bajo protección especial. Tenemos especies también que son endémicas de México, y por ejemplo una de las especies que nada más se distribuye en lo que es la zona noreste. Entonces queremos hacer estas actividades para contribuir a su conservación. Vamos a trabajar también directamente con la comunidad de la reserva, en donde ya hemos tenido pláticas previas, precisamente hace 8 días, para ver cuáles van a ser las actividades que vamos a hacer en conjunto. Están bastante interesados. Bueno, en próximos días vamos a regresar para ya empezar con estas actividades también de conservación ex situ. Lo que queremos es que la gente se empape de esta información para que también participen directamente en la conservación de estas especies. Queremos también hacer la reintroducción de algunas especies, de algunos individuos, aunque esto pues lleva un poco más de tiempo, pero bueno, vamos a empezar con estas actividades que están programadas en el proyecto. Claro, doctora, hace unos momentos mientras estábamos en el corte platicábamos de la venta ilegal de lo que son estas plantas. Platíquenos si aquí en Tamaulipas se dan estos casos muy seguido, a menudo. Sí he visto la venta de orquídeas, que las orquídeas son unas plantas pues muy llamativas. Son ornamentales muchas de estas especies y pues existe mucha gente, ¿verdad?, que desafortunadamente las compra, las especies que son silvestres. Las podemos comercializar, sí, pero aquellas que están bajo permisos o que tienen la autorización para su venta. Entonces sí se puede, pero de esa manera. Desafortunadamente, por ejemplo, en el sur de Tamaulipas he visto que comercializan especies, muchas que traen de otros estados, pero a final de cuentas sigue siendo parte de la diversidad, ¿no? Ya ni siquiera de México, de la biodiversidad con la que contamos. Así es. Entonces sí se sigue comercializando, sí se hace en Tamaulipas y se hace pues en muchísimos estados que forman parte de este comercio ilegal y que desafortunadamente pues impactan
en las poblaciones silvestres. Claro, doctora. Bueno, pues con este tema nos da mucho gusto que se estén trabajando en ese tipo de proyectos, bueno, pues para que se generen estas prácticas que ayuden a que las plantas sigan sobreviviendo y se sigan reproduciendo, Sí. porque pues son muy necesarias. Doctora, ¿las plantas epífitas se pueden tener en el hogar? Bueno, y si es así, ¿qué cuidados deben de llevar para su vivencia? Me dice que, bueno, hace un momento nos comentaba que hay algunos que sí tienen esos permisos de venderla, Ajá. pero si se llegara uno a adquirir, ¿cuáles son los cuidados que se tendrían que tener? Sí, en el caso, por ejemplo, de las orquídeas, estas en general pues necesitan de sombra. Hay algunas especies que pudieran ser un poco tolerantes a mayor radiación, pero no están totalmente expuestas, requieren esta sombra. Ahora sí que va a depender de la especie para ver la parte del riego, Así es. pero generalmente, bueno, bajo sombra con agua, dependiendo de la especie, y pues sobre todo eso, si vamos a tener plantas en casa, pues que provengan de estos viveros autorizados para poder tener las especies, sobre todo las orquídeas. También tenemos las orquídeas, bueno, que venden en los súper, ¿no? ¿Sí? Que bueno, esas son fabricadas en laboratorio, pero que bueno, también requieren cuidados de sombra, de riego, pero de las otras especies, bueno, de las especies silvestres sí con mayor cuidado. Claro. Sí. Doctora, regresando un poquito a uno de los bloques que tocamos hace unos minutos, nos platicó sobre la reproducción de ese tipo de plantas, de las epífitas, que bueno, que uno del tipo de reproducción era que soltaban la semillita y se iban a otros lados ahí, pero como mencionó que la base de estas plantas era, pues ahora sí que el tronco de algún árbol, la semillita tiene que caer en alguna parte de algún tronco para que pueda reproducirse. Ajá, bueno, las semillas tienen la capacidad de colonizar cualquier sustrato, de cualquier parte en el árbol, pero hay árboles que son más propicios para que esas semillas finalmente germine, se adhiera al tronco y pueda sobrevivir. Aquellos árboles que son de corteza más rugosa, más gruesa, que tiene hendiduras, cavidades pequeñas, como te comentaba, las semillas son muy pequeñas, entonces llegan a caer en esos orificios y ahí es en donde pueden germinar. Por el contrario, tenemos otros árboles que tienen la corteza lisa, entonces llegan a caer las semillas pues andan ahora sí que en el ambiente, llegan a caer y pues lo que pasa es que se escurre, no se atrapa, no se queda. Esto pasa con las orquídeas. En el caso de las bromelias, las semillas tienen un apéndice, como un pelo, un cabello, y les ayuda aparte a dispersarse, pero también a quedarse como enganchados. A adherirse, sí. Ajá, en las partes, en las cortezas, en los troncos, para poder germinar. Bueno, hay muchísimos trabajos sobre como las preferencias que tiene las semillas en general, porque después pues, lo vemos expresado en las plantas adultas, en donde, por ejemplo, la parte media de los árboles es como la zona óptima para que las semillas germinen y finalmente se establezca la población. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ya casi estamos por finalizar este programa. Antes de irnos, ¿quiera usted mencionar algo de algún tema tratado o simplemente dar algún consejo a aquellos quienes estén interesados en los temas que usted se especializa? Pues aquí es el momento de decírselo. Sí, pues precisamente me gustaría invitar a toda la población, a los jóvenes que estén interesados en realizar algún estudio de posgrado que tenga que ver con la ecología de las epífitas, con la fisiología vegetal en general. Puede acercarse al Instituto de Ecología Aplicada, en donde tenemos maestría y doctorado, y pues ahí podemos realizar diferentes investigaciones relacionadas con estos temas.
Claro, muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora sí ya hemos llegado al final de este programa, agradeciéndole haberse tomado estos minutos de estar aquí con nosotros y con nuestra audiencia para que aprendan sobre sus líneas de investigación. Y tiene las puertas abiertas, doctora, para volver en cuanto termine alguno de sus próximos proyectos. Nos gustaría escuchar de ellos y qué tal le fue. Sí, bueno, gracias. doctora, vamos también a agradecer a la audiencia que se quedó hasta este momento, invitándole hasta la próxima y que siga teniendo una excelente tarde. Mi nombre es Silvia Leal, nos vemos hasta la próxima.